Buenos días amigos, estamos una vez más en un programa de Vea Canal, hoy viernes 28 de junio, un viernes pues ya bastante, vamos a decir, agotador en cuanto a las actividades políticas de la semana. Ha sido una semana con muchos movimientos durante estos días, después de exactamente 11, 12 días de las elecciones, pues se da un allanamiento en lo que es el centro de cómputo o de control del Tribunal Supremo por parte del Ministerio Público, a solicitud de uno de los candidatos que vamos a presentar hoy acá en este programa. Pues se secuestra ese software para investigar y pues verificar cómo podría, digamos, manipularse este mismo software. A esto esta semana las amenazas del dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre quienes se pronuncien en los resultados y que pues comenten que de esto se pueda deducir un fraude electoral, sean perseguidos por denuncias del Tribunal Supremo Electoral. Con esto pues vienen ellos a mostrar ya un miedo. Estas declaraciones nos dan la pauta que tienen miedo que se encuentre algo, y pues una solución inmediata que viene de ese temor es amenazar a la población que denuncie fraude en cualquiera de los municipios o en cualquiera de las candidaturas que se presentaron en estas elecciones. Vamos a comentar estos temas y sobre todo hoy está con nosotros dos de los candidatos, el licenciado Luis Velázquez, que conocen de este tema también de software y de sistemas de informática, pero también está Mauricio Ramford, ingeniero en informática, es un ingeniero en sistemas que también candidato a la presidencia, que de alguna forma pues fue truncada la participación, pero vemos que los fraudes muchas veces presentan varias etapas. Hay etapas, digamos, primarias, que es en el momento en que se desarrollan las reglas de la participación o las formas en que se pueda generar la misma campaña. Hay una etapa directa en el momento del voto, y hay incluso dentro de esta etapa del voto, o sea, el día de las elecciones, hay también fraudes pequeños o particulares, individuales, a nivel pues centros electorales o mesas electorales. O sea, hay una infinidad de formas de generar un fraude. Y por supuesto en el conteo final pues, o en la digitación, cuando se están incluyendo los datos al sistema, pues ahí también vean que es donde de alguna forma, bajo las declaraciones del mismo director de informática del TSE, él mismo pues declara que hubo problemas dentro de estos datos que se metían a esta red, pues en el mismo momento presentaban inconsistencias que hoy vamos a tratar de, no solo a tratar, sino a presentar el día de hoy con Luis Velázquez y con Mauricio Ramford. Así es de que, gracias amigos, y bienvenido Luis, bienvenido Mauricio. Gracias, Otto. Gracias. Iniciamos contigo, Luis, que creo que también conoces mucho de esto y han estado ustedes pendientes en el centro de fiscalización o de revisión, y creo que pues traen de último momento pues los acontecimientos de esta semana. Muchas gracias, Otto. Un saludo a la audiencia nacional e internacional. Yo quisiera empezar por dos temas de ayer. Primero, ratificar que este es el peor Tribunal Supremo Electoral que hemos tenido en la historia. Terminando esta situación, o antes, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deben renunciar por dignidad y por todos los errores que han cometido y que realmente han faltado a la ley, a la Constitución y al pueblo de Guatemala. Yo quisiera recordarles a los magistrados que ellos no son superiores a la Constitución Política de la República. Y con sus declaraciones ayer de que toda persona que hable de fraude va a ser procesada,
quiero recordarles que están ellos violando la Constitución en el artículo 5, libertad de acción. Por tiempo no voy a leer los artículos, pero si no, con mucho gusto los podemos leer acá. Para recordárselos, están violando el artículo 35, libertad de emisión del pensamiento, y están violando también el artículo 44, derechos inherentes a la persona humana. Así que lo que ellos están diciendo, eso es como que estuviéramos en una dictadura de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba. Y también hay que recordar que en su momento también un candidato inició acciones en contra de los medios de comunicación violando ese artículo 35. Pero también ayer se hizo un recuento en el Tribunal Supremo Electoral por parte de los fiscales y llegaron a la conclusión de que se llevan más o menos 2 años en hacer el recuento, la verificación de boleta por boleta, acta de transmisión, y que de revisaron como 174 actas aproximadamente, dicho por ellos mismos y que fue publicado en los medios de comunicación, que el 50% de las actas tiene anomalía. Entonces, quiero eso ponerlo como punto de partida. Pero quiero regresar hacia el año 2016. Aquí lo que hay es probablemente lo que estamos viendo que sucedió el 16 de junio, es una de las partes finales, pero hay que ir a la ley que se emitió en el año 2016, que prácticamente es una camisa de fuerza y fue hecha, dicho por el presidente del Congreso de ese entonces, que él recibía las instrucciones en inglés, refiriéndose a la Avenida Reforma, a la Embajada de Estados Unidos y al embajador Todd Robinson de la zona 14, refiriéndose a Iván, el comisionado, y refiriéndose a Telma cuando él mencionaba el edificio de Jeroma. Entonces es una pésima ley que esta definitivamente solo favorece a los candidatos que ya tenían un posicionamiento. Esto fue planificado con todas las limitaciones. Adicionalmente, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la Nación fallaron porque no emitieron las sentencias que en ley corresponda, y también falló el Ministerio Público en la administración anterior y en esta administración actual, y falló el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral al inscribir a candidatos que tienen procesos al margen de cumplir el artículo 113 de la Constitución que dice la idoneidad de los candidatos. Entonces aquí prácticamente viene algo muy estructurado que desemboca en los resultados que estamos viendo. Esto no es bueno para la República Democrática de Guatemala, no es bueno para el Estado de Derecho, y por eso, pues, de una forma responsable, aquí quiero hablar como ciudadano y a título personal, invito a la población a que estemos vigilantes de todo lo que está pasando y todo lo que podría venir, porque después no nos debemos de lamentar de las cosas que pasan. Hoy más que nunca Guatemala nos necesita, y quiero concluir haciendo un llamado a todo el liderazgo nacional, porque una sociedad mediocre es el reflejo de su liderazgo, y en este momento Guatemala necesita del mejor liderazgo posible de los medios de comunicación, de las iglesias, de los empresarios, de los pueblos indígenas, de la clase laboral, de los sindicatos, de los buenos políticos. Me refiero al 1% porque el 99% sale rechazado, de las universidades, de las academias. Ha llegado el momento de buscar la viabilidad política del país, tomando las mejores decisiones, porque hay aproximadamente 40 municipios en este momento donde hay inconformidad por los resultados locales. ¿Qué decir también de las diputaciones y por supuesto también de el caso de los presidentes? Yo hablo para que se respete el Estado de Derecho, para que se respete un proceso limpio y gane quien gane, que gane el mejor, que gane el que la ciudadanía haya elegido. Pero también es grave lo que ha reconocido el Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral, que duplicaron actas, que no sumó bien el programa,
que a unos candidatos le adjudicaron más votos ayer en el recuento. ¿Cómo es posible que se haga el 50% con problemas? Y aquí hay un comunicado en un medio de comunicación al día de hoy, donde una empresa que supuestamente era la casa matriz desde Alemania dice que ellos desconocen realmente quién es la empresa de software y a quién se están representando. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de programa estamos teniendo para este cálculo? Y en ese tema puntual, Otto, la recomendación efectuada por un servidor de ustedes a título personal es la auditoría forense informática y segundo, la ingeniería inversa, para garantizarnos que realmente estas aplicaciones, el sistema de software y comunicaciones y toda plataforma tecnológica cumplan con lo que debe cumplir. Claro, gracias Luis. Acá hay un portal donde dicen verificación de actas, dice fraudewate.com. Se los vamos a enviar para que ustedes lo puedan ver, porque así como estas actas, la verdad son cientos y miles de actas. Han querido confundir a la población, han generado un retardo en la investigación, en esa fiscalización que es inmediata. O sea, es importante que se haga luego de las 72 horas después de cometido el delito. Ellos han querido tomar esto de una manera informal. El mismo Tribunal Supremo no lo ha querido asumir con la responsabilidad que conlleva este tema tan importante. Y no porque cueste un dinero las elecciones, sino es porque es el ejercicio democrático donde se construye la democracia, y es la herramienta del pueblo la que están violando, se están burlando de ese voto, de millones de guatemaltecos que asistieron a votar. Y entonces nosotros quisiéramos que primero, el mencionar errores en las actas son delitos. O sea, así como ellos lo han querido plantear, fíjense ustedes, amigos televidentes, tiran la idea que fueron errores. En este caso ya no son errores, en este caso son delitos. Estos tachones, estas dobles actas, estas cifras que en el input, como le dice el ingeniero en sistemas, el ingeniero Mauricio Ranford, cuando se metían los datos, incluso nosotros tuvimos quejas al día siguiente que en unos lados el digitador metía los datos y la computadora marcaba otro número, y entonces ante esta duda y esta situación de desconocimiento incluso de algunos digitadores, oigan esto, porque no son a veces las personas las que cometieron estos fraudes, es que sí supimos que existió en lugares donde se les dijo, ustedes solo cumplan con meter los datos, lo demás no les interesa, les dijeron a los digitadores, porque ellos se extrañaban que al meter un 20 o un 8 salía otro número allá, y trataban de ver qué hacían, pero entonces cuando ya llegaba el jefe, por cierto, jefes que eran ya hablados, porque vean ustedes que hasta el parentesco que hay con una de las abogadas encargadas de los fiscales distritales, y así a nivel rural también sucedió lo mismo. Pero quiero repetir, cuando los digitadores, las personas que metían datos, tenían dudas porque mandaba otro número, aparecía otro número, metían un 24, aparecía un 80, un 70, un 100. Resulta que los jefes de ellos les decían que solamente cumplieran con su trabajo de meter los datos como están, que lo demás no les importaba, que eso era ya un proceso diferente y que eso no les importaba, que su obligación era meter datos de las actas electorales de cada mesa. Pero ojo, a esas horas de la madrugada, a esas horas de altas horas de la noche, y que le digan usted solo meta, y en fin, o sea, hay una vulnerabilidad incluso de las personas que laboran dentro del TSE. Y yo quiero contarles algo. Ayer yo pensaba en que 21,000 mesas son demasiadas. Yo las veces que he ido a votar yo no he hecho cola y yo no veo colas, o sea, es rápido, rapidísimo.
Yo creo que podríamos trabajar con 1/3 de las mesas las próximas elecciones, porque entiendo que el objetivo de que existan tantas mesas no es un acto democrático, es para que los partidos no puedan tener la cantidad de fiscales necesarios. Si 7,000 cuesta, ahora pensemos 21,000, entonces 21,000. Ahora, imaginen ustedes, si nos ha costado 170 actas en un día, imagínense ustedes 21,000 actas, a 7,000 actas. 21,000 por 5, porque es una para presidentes, para diputados distritales, nacionales. Entonces, yo tenía la idea que esa, digamos, plataforma de mesas electorales era algo democrático. Hoy entiendo que es todo lo contrario. Provoca descontrol por parte de los participantes, no así por parte de los que han planificado esa gran burocracia en el voto electoral, porque lo que generaron es complicaron las mismas elecciones. Sería más sencillo rectificar 7,000 actas que 21,000, 7,000 cajas que 21,000. Bueno, pues vamos contigo, Luis, y luego vamos contigo, Mauricio, para que continuemos. Solo quiero, Mauricio, sí, también el procedimiento de los 20 días, pues si existiera la buena fe de los candidatos, ¿por qué no pues se tomó en consideración esto? Y esperemos que este secuestro del software nos dé rápidamente ya resultados por parte del MP, y que no sea la acción del MP un retardo más y desvanecer un poco más la presión, o sea, compartir la presión para quitarle presión al TSE, ¿verdad? Así es de que vamos contigo, Luis, para que nos des algo más de este proceso que a todas luces pues ya no podemos hablar de errores. Aquí hubo un fraude electoral premeditado, preparado, planificado con meses, incluso años anteriores, por todas las situaciones que pasaron, incluso las vacaciones de 3 personajes importantísimos y claves en estos hechos: el fiscal de delitos electorales, que se va de vacaciones 3 meses, el fiscal de la FESI, que también toma vacaciones, y el registrador general, Leopoldo Guerra, que también se nos va de vacaciones en un momento pues que no era pues solo porque sepan algo o porque algo estaban manejando desde fuera, pero eso genera también sospechas, y esas sospechas son parte de un fraude electoral. Y que venga el TSE, primero quisieron prohibir los teléfonos. Fíjense estas decisiones, estas medidas. Segundo, contratan a la empresa a última hora para que no generara la oportunidad de ser investigada la empresa o cuestionada por la sociedad. Nosotros presentamos un amparo ante el organismo judicial para detener que esta empresa fuera la encargada de la transmisión de datos. Vamos entonces, Luis, con este tema, pues que me imagino a ti te genera también sospecha que esta empresa, que hoy está cuestionada y que es tercerizada la contratación, que no aparece en los registros, las direcciones, que incluso está involucrada en otro fraude en el extranjero. El proceso de las elecciones es el proceso más importante y es la razón de ser del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es posible que ellos hicieron todas las compras por excepción de servicios, de productos y todo esto? La empresa de este software fue decidida a dedo, fue decidida por excepción, pero desde hace 4 años ya sabíamos cuándo iban a hacer las elecciones. ¿Por qué no lo iniciaron hace 2 años? Guatemala se había distinguido a nivel internacional porque el Tribunal Supremo Electoral era una de las instituciones de mayor prestigio y garante del sistema democrático. Entonces, de 1 a 10 que pudimos haber tenido en los procesos anteriores, ahora queda en -5. Este proceso del Tribunal Supremo Electoral lo debieron de haber certificado desde hace 6 meses que estaba 100% listo en cuanto a las aplicaciones, es decir, el software de cálculo,
la plataforma de transmisión de datos, el proceso manual del cálculo de los votos por partido. Yo fui en 3 oportunidades, en 3 procesos electorales, fui presidente de mesa, es decir, fui un voluntario, no participé por ningún partido, fui un voluntario ciudadano. También participé como supervisor de centros y recuerdo claramente cómo era todo ese proceso. Y no encuentro ninguna explicación por qué ahora aparecen mesas donde habían 650 personas en el padrón electoral, es decir, lo que remite el Tribunal Supremo Electoral y donde buscan por el DPI, y que ahora reportan 1.200. O sea, ¿cómo es posible que se haya duplicado eso? Recuerdo claramente que cuando estaban los fiscales de los partidos y estaba el secretario, el presidente y todo eso, que nosotros éramos voluntarios apoyando la democracia, se iba contando uno por uno, después se escribía manualmente, después se ingresaba a la computadora y lo que se ingresaba salía una acta, la revisaban todos los fiscales, la firmaban y cada quien se quedaba con la copia. La pregunta es, ¿por qué si ese proceso que ya se había venido perfeccionando no lo pudieron hacer ahora? ¿Por qué otros países, 2 horas después de haber terminado el escrutinio, digamos a las 6 de la tarde, la votación, a las 8 o 9 de la noche están los resultados? Hoy estamos a 12 días después del proceso electoral y no tenemos un resultado oficial. Eso es malísimo para la democracia, para la república, para el cumplimiento de la ley, para el Estado de Derecho. Crea una falta de certeza jurídica. Nos estamos viendo realmente como un país muy incivilizado. Y la pregunta es, ¿a quién responde todo este desorden? Y por donde uno escarba, salen los problemas. Veamos el software, salen problemas. Veamos, ayer todavía se cayó varias veces el software. Estaban en reunión los magistrados con los fiscales y el gerente de informática la semana pasada y alguien puso a cero el sistema. O sea, ¿cómo pueden darse esas situaciones? Pero miren, yo aquí sí quiero mandar mensajes muy claros. Presidente Jimmy Morales, usted está investido, es el representante de la unidad, señor presidente Jimmy. Utilice el artículo 183, inciso A, que dice claramente que usted es el responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y debe instruir, es decir, ordenar al Procurador General de la Nación para que actúe de oficio presentando las denuncias que en ley corresponda. Yo no estoy culpando a ninguna persona, yo estoy diciendo los hechos. Pero también, ¿qué está pasando con la Contraloría General de Cuentas de la Nación? ¿Por qué no investigan todas estas compras que se hicieron a destiempo? ¿Por qué no ponen las denuncias que en ley corresponde porque se violaron los procedimientos? ¿Qué está pasando con el Ministerio Público que no hemos visto que ellos digan ya tenemos investigación de oficio contra el proceso 1, proceso 2, proceso 3 y que procesen a las personas que resulten involucradas? Y si no hay ningún problema, pues entonces eso tendrá que ser aclarado. ¿Qué pasa con el Procurador General de la Nación, que es el abogado del Estado, es decir, es el abogado de todos los guatemaltecos, toda la audiencia que nos está viendo, estas millones de personas en Guatemala y en Estados Unidos? El Procurador General de la Nación es el abogado de nosotros y no está actuando en nombre del pueblo. ¿Qué está pasando con algunas organizaciones que están saliendo a decir respaldamos? Es que aquí no es de respaldar o no respaldar, aquí es simple y sencillamente de aplicar la ley, de aplicar la Constitución, de aplicar los procedimientos. Aquí no es de estar a favor o de estar en contra de A o de B o del Tribunal Supremo Electoral o de los procesos. Aquí lo que significa un Estado de Derecho constitucional, una certeza jurídica, es que se cumplan las reglas del juego y que se respete la voluntad de expresión de la población. Porque si esto se permite y nos hacemos de locos y otros por beneficios personales o por un beneficio sectorial
o por X o por Z, no enfrentamos las cosas, entonces así es como se deteriora realmente un sistema republicano, democrático, un Estado constitucional de derecho. Así ha sucedido en otros países. Ahí andan circulando unos videos de situaciones que se han presentado en otros países. Entonces, aquí hay que regresar a las bases. ¿Y cuáles son las bases? Muy sencillo. Cumplir con la Constitución, los magistrados deben de hacer un alto en el camino, reflexionar, y toda la ciudadanía debemos de anteponer los intereses de nación antes que los intereses personales o los intereses partidarios o los intereses de un sector. Un proceso democrático limpio nos garantizará que hay mayor gobernabilidad, que hay certeza del cumplimiento de la ley, que nadie ha hecho nada al margen, porque de lo contrario van a seguir los reclamos en los municipios. Entonces hay bloqueos de carreteras, hay insatisfacciones, tristemente hemos visto ya hasta muertes en este proceso, hay balazos y ese tipo de cosas, y esto no es bueno. Pero también viene una falla desde el inicio. ¿Qué pasó con la investigación del financiamiento? Este sistema está podrido, Otto. Aquí hubo financiamiento del crimen organizado, del narcotráfico, de los contrabandistas, de los falsificadores, de las maras, de los monopolios, de todo. ¿Y qué pasó? Los acarreos, sacaban fotos de reuniones con 25,000 personas, con 32,000 personas. ¿Y dónde estuvo esa fiscalización? Vendieron candidaturas, compraron posiciones, mientras que hubimos partidos que no llegamos ni siquiera a los 700,000 quetzales de financiamiento. Solo para el día de la elección, por lo menos se necesitan 8 millones de quetzales. Hablo de gastos directos para movilizar a 21,000 personas, pero dice que también algunos fiscales les pagaron 500 quetzales por el día. Y también en algunos lugares, dicho de forma responsable, es información que apareció en los medios, que les llevaron tamales, y adentro del tamal, entre las hojas estaba una bolsita con un símbolo específico y le decía vota por mí con 300 quetzales. O sea, este sistema realmente no responde a lo que el país necesita. ¿Cómo resolverlo? Pues sencillamente hay que regresar a las bases, a cumplir la Constitución, a poner las denuncias que de ley corresponda de los procesos y que procesen a las personas que resulten involucradas y que incumplieron la ley. Gracias, Luis. Me imagino que cuando mencionas los 500 quetzales o los 300, el pago de fiscales, me imagino que incluso hubo algún ofrecimiento para aquellos fiscales que ganaran en sus mesas y alguna recompensa luego de las elecciones. O sea, me imagino, digamos, llamémosle que estimularon a los fiscales para que alteraran lo que fuera posible, alterar cualquier cosa a cambio de un beneficio económico, un premio económico al final del evento. O sea, porque se vio muy, muy claro muchas de las violaciones que hay, o sea, en las actas o muchos tachas, todo esto está siendo como muy burdo, como muy así cholero, muy pura mierda, perdón por las palabras, pero es que está a lo descarado. Esto está complicadísimo, porque me imagino que hasta existió pues esa recompensa, digamos, un bono a cambio de alterar. Gracias, Luis. Desde tu punto de vista, ¿son errores o es un fraude electoral lo que estamos presenciando? Yo creo que esto no son errores, esto es premeditado. Por eso hablaba desde el año 2016. Porque esto es parte de un paquete. Sí, pero ¿hay fraude desde tu percepción como ciudadano? ¿Hay un fraude electoral? Hay un artículo que me parece es el 34 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que dice palabras más, palabras menos, que tiene que haber alrededor de un 30% de los centros de votación para tipificar realmente un fraude electoral.
Y esa pregunta la tienen que responder los magistrados a la población. Dijiste que más del 50%... Eso fue lo que dijeron ayer. Eso fue lo que dijeron ayer los medios de comunicación y los fiscales. ¿Habría un fraude? Lo que pasa es que solo ayer se revisaron 174. Yo sé que es muy poco. Yo más que yo responder, Otto, esa pregunta es bueno que la respondan los magistrados a la ciudadanía en general. De las 21 mesas, ellos tienen que decir, detectamos anomalías en tantas mesas. Vamos entonces con los amigos Henry Hernández y Rubén Mazariegos y vamos a compartir parte de lo que acá se comentó durante el primer segmento. Ya volvemos después de estos mensajes.